La glucólisis se produce en el citoplasma de células animales, vegetales y en algunos microorganismos. Durante la glucólisis, la molécula de glucosa de 6 carbonos, que está representada por 6 esferas, se transforma en varios compuestos intermediarios para finalmente estos dividirse en 2 compuestos de 3 carbonos cada uno, que es el piruvato. En la glucólisis se consumen 2 moléculas de ATP, pero se sintetizan 4 durante todo el proceso, por lo tanto, la ganancia neta es de 2 ATP. También se produce durante la glucólisis NADH, molécula que va a ser utilizada más tarde en el sistema de transportes de electrones, que es la tercera fase. Debido a que la glucólisis no utiliza oxígeno, el proceso se considera anaeróbico y para ciertos organismos anaeróbicos como algunas bacterias y levaduras, la glucólisis es la única fuente de energía, como se puede ver acá. El ciclo de Cori es un ciclo metabólico que consiste en la circulación cíclica de la glucosa y el lactato del músculo al hígado. Las células musculares se alimentan principalmente de glucosa, de sus reservas glucogénicas y sobre todo de la que llega a través de la circulación sanguínea procedente del hígado. Durante el trabajo muscular en presencia de una gran actividad glucogenolítica anaeróbica se producen grandes cantidades de lactato que difunden a la sangre para ser llevada al hígado. El lactato que se lleva al hígado, ello es debido a que las células musculares carecen de la enzima glucosa 6-fosfatasa, por lo que la glucosa fosforilada no puede salir a la circulación. El lactato en el hígado es convertido nuevamente en glucosa por gluconeogénesis, retornando a la circulación para poder ser llevada de vuelta al músculo. La glucosa para poder ser llevada al músculo. Las 2 moléculas de piruvato formadas por la glucólisis son transformadas en 2 moléculas de acetilcoenzima en el citoplasma. Posteriormente, estas entran a la mitocondria liberando CO2. La molécula de acetilcoenzima se divide en 2 moléculas, que es el acetil y la coenzima A. El acetil es transferido a una molécula de oxalacetato. Esta es perteneciente al ciclo de Krebs. En el ciclo se llevan a cabo una serie de reacciones como las que podemos ver acá, las que hidrógenos y electrones son transferidos a moléculas NAD positivo y FAD para producir NADH y FADH2. Además se produce ATP y nuevamente la molécula de oxalacetato, esta que se encuentra libre y lista para aceptar a otra molécula de acetilcoenzima. Durante este ciclo se produce además CO2 y ATP. El proceso de elaboración de glucosa, que es el azúcar, a partir de sus propios productos de descomposición o de los productos de descomposición de los lípidos, que son las grasas o de las proteínas, la gluconeogénesis se manifiesta principalmente en células del riñón o en otros casos el hígado, como se puede ver acá. La gluconeogénesis es la ruta metabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glúcidos. Aquí en la imagen del hígado podemos ver la síntesis que se da de la glucosa. Principalmente la vía como tal apareció temprano en la filogenia de los seres vivos, pero actualmente se le relaciona primariamente con la respuesta al ayuno, que este lo activa, y a la alimentación, que este lo inhibe. En organismos vertebrados, las enzimas clave es el proceso de fosfoenolpiruvato, carboxinasa y glucosa 6-fosfatasa, que se encuentran sujetas a una compleja regulación endocrina y transcripcional. En esta oportunidad les presentaré un esquema de la cadena de electrones. Entonces, este se llama cadena de electrones porque es un grupo de moléculas que está en cadena con el objetivo de transportar electrones. Como podemos ver acá, aquí está el grupo de electrones. Y también esta cadena de electrones se da en la cresta mitocondrial, es decir, acá en medio de la mitocondria. Y todo lo que vemos acá es la mitocondria. Acá está el espacio intermembrana, la cresta y por último la matriz extracelular. También acá encontramos complejos que empieza desde el complejo número 1 y termina hasta el complejo número 5. El complejo número 1 se llama NAD
y también se llama NAD-deshidrogenasa, que está integrada por el flavoproteína, por el complejo hierro y azufre. El complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa. El complejo 3 está integrado por el citocromo B y G y por el complejo hierro y azufre. Luego los electrones pasan por el complejo número 4 y está formado por el citocromo 1 y citocromo número A3 y por el complejo cobre. Y el complejo 5 está formado por la partícula F y por la enzima ATP sintasa y como podemos ver que en la matriz y en el espacio intermembrana encontramos hidrógenos, como podemos ver acá arriba y aquí abajo. Y esto ayuda para poder generar ATP y solo de esta manera podemos generar ATP y energía. La glucogenólisis como generalidades podemos mencionar que el glucagón se activa en el hígado, la epinefrina se activa en el músculo y esto se produce en el citosol. Teniendo esto en cuenta podemos mencionar la degradación del glucógeno. En el paso número 1 o proceso número 1 podemos encontrar el glucógeno, que es convertido a monómero de glucosa 1-fosfato y alfa-1,6 y esto gracias al glucógeno fosforilasa y que también es roto por enlaces alfa-1,4. En el proceso 2 encontramos los enlaces alfa-1,6 que es convertido a glucosa y esto gracias a la enzima desramificadora que también es roto por los enlaces alfa-1,6. En el proceso número 3 encontramos glucosa 1-fosfato que es convertido a glucosa 6-fosfato y esto es gracias a la fosfoglucomutasa. Y cuando esta reacción ocurre en el músculo, aquí en el número 3 termina la degradación. Pero si esto no sucede en el músculo, esto sigue y pasa al proceso número 4. Y acá encontramos a la glucosa 6-fosfato que es convertido a glucosa más pirofosfato. Esto gracias a la glucosa 6-fosfato. Debemos tomar en cuenta que el proceso 4 sucede si la reacción continúa en el hígado, más no en el músculo. La glucogenogénesis, esta es una fuente de energía en estado de ayuno. La insulina activa la síntesis. En el proceso 1, la glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato gracias a la glucokinasa por medio de ATP y ADP. En el proceso 2, la glucosa 6-fosfato es convertida a glucosa 1-fosfato por medio de fosfoglucomutasa. En el proceso 3, la glucosa 1-fosfato es convertida a uridina disfosfato glucosa UDP gracias a UDP-glucosa pirofosforilasa por medio de UDP y de pirofosfato. Y en el proceso 4, la uridina disfosfato glucosa UDP es convertida en enlaces alfa-1,4 gracias a la glucosa sintasa. Los enlaces 1-alfa-1,4 es convertido en enlaces alfa-1,6 gracias a enzimas ramificadoras de glucosa.